Sí, bueno, nuevamente entonces bienvenidos, bienvenidas al encuentro de hoy. Vamos a avanzar con la temática que estaba prevista. Eh, Como habíamos avanzado el día martes, estuvimos trabajando en la unidad uno, que son estrategias didácticas, una introducción a las estrategias didácticas como tal. Haciendo un recuento de la clase anterior, lo que se vio fue primero una breve introducción de lo que es la didáctica, la historia de la didáctica, algunos pensamientos de ciertos pedagogos y teóricos que se dedicaron a estudiar el área de la educación como tal y nos dejaron algunos pensamientos que constituyen un legado para nosotros, ¿no? Que como decíamos, a pesar de que se dieron en distintos lugares del mundo en una época que ya no es tan reciente, que de hecho surgió con la escuela nueva a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ciertos pensamientos tienen mucha influencia aún en las prácticas docentes actuales y es por eso que se ha visto necesario considerar estos planteamientos, ¿no? Así como los de la escuela crítica también. Bien, entonces, como para hacer un recuento, yo les voy a compartir una imagen, una lámina, ¿sí? Que nos quedó pendiente trabajar la clase anterior y recoge básicamente lo que ustedes nos comentaron de los distintos pensadores, ¿no? Y que se enmarcan bajo la línea de lo que se denomina pedagogía activa y pedagogía crítica. Entonces, a manera de síntesis, lo que quiere dejarnos de alguna manera, lo que quieren dejarnos estos planteamientos es que es importante la acción como parte del proceso de aprendizaje, la acción entendida como aquella eh, situación en la que le ponemos al estudiante no solamente a hacer en el sentido de la práctica, ¿no? A que juegue, a que se divierta, sino también la acción en el sentido de que le permite razonar, reflexionar, desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, ¿no? Entonces, la acción como condición y garantía del aprendizaje plantean los postulados de la pedagogía activa y la pedagogía crítica. Y también nos invitan a entender el proceso educativo desde algunas filosofías que, como habíamos visto, por ejemplo, John Dewey planteaba, ¿no? El aprender haciendo, ¿sí? El hecho de poder poner en una situación que apliquen los estudiantes aquel contenido o aquel conocimiento o aquella destreza que están desarrollando, ¿no? La idea es siempre que se puedan generar esos espacios, no solamente de experimentación, sino también, por ejemplo, de diálogo, de crítica, ¿sí? Crítica en el sentido de generar espacios constructivos en los que yo pueda emitir un comentario y a partir de eso se puedan seguir nutriendo con los aportes de las otras personas, desarrollar incluso habilidades no solamente a nivel cognitivo, sino también la parte emocional, ¿no? Trabajar el tema de la inteligencia emocional, la capacidad de tolerancia, de empatía con el resto. Nos dice aquí entonces experimentando situaciones de aprendizajes que sean reales y vivenciales para los estudiantes, cuestionando la realidad en la que viven y sobre todo buscando la transformación de esa situación, ¿no? A veces nosotros decimos, la sociedad en general se ha vuelto bastante indolente, bastante apática, ¿no? A lo que sucede en el contexto. A veces incluso tendemos a minimizar lo que nos está sucediendo o a simplemente no verlo. Entonces, lo que buscan precisamente este tipo de aportes que nos hace desde la pedagogía activa y la pedagogía crítica es que nosotros busquemos la manera de generar esos espacios en el aula de clase, que es en donde están nuestros chicos con nosotros mucho tiempo de su vida, ¿sí? Y se conviertan en esos escenarios en los que ellos puedan vivir de cerca las situaciones y sobre todo reflexionar sobre las situaciones que nos están aquejando, ¿no? Como lo que nos pasa ahora, por ejemplo, el tema de inseguridad que nos obliga a regresar a la virtualidad, por ejemplo, hasta el día de mañana. ¿Qué podemos hacer con esta situación que nos está pasando actualmente
de qué manera, por ejemplo, podemos proponer situaciones de aprendizaje que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre aquello que nos está pasando, ¿no? Y que es una realidad. También nos dice que desde esta perspectiva se centra la atención en los niños y las niñas o en los estudiantes y de manera concreta en sus ideas, en sus intereses y en las actividades, puesto que son ellos en quienes se basa el sistema educativo, ¿no? Em, También lo que hablábamos el día martes, de qué manera nosotros generamos que el proceso educativo no sea forzado, pues precisamente buscando la forma de motivarlos a través, por ejemplo, de actividades que les resulten llamativas, incluyendo tal vez otro tipo de recursos, ¿sí? Apoyándonos tal vez en la tecnología. Muchos de ustedes tienen esa posibilidad, por ejemplo, en la escuela Francisca Arizaga, como nos comentaba el director de la escuela, ¿no? El profe Luis Fernando nos decía, en la escuela tenemos proyectores, tenemos acceso a Internet en las aulas. Entonces, buscando la manera de llegar a los estudiantes a través de recursos distintos, ¿no? No necesariamente solo la tecnología nos puede ayudar a eso, también un recurso concreto puede resultarles interesante a los chicos. Por ejemplo, actualmente algunos de los grupos con los que yo trabajo en sexto ciclo en la práctica preprofesional se han visto muy interesados en trabajar con la Taptana Cañari, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, un recurso que permite trabajar el área de matemática, pero no solamente el área de matemática como tal, ¿no? También tiene toda una historia, por ejemplo, del pueblo Cañari, de cómo se organizaban ellos, de cómo entendían ellos el concepto de la matemática como tal. Entonces, por ejemplo, y ver de qué manera, ¿no? Se visibilizó o se invisibilizó ese recurso inicialmente y cómo ahora tiene tanto auge nuevamente. Ya es algunos años que desde la UNAE mismo, por ejemplo, se viene estudiando la Taptana Cañar, incluso se crearon nuevos recursos que resultan interesantes a los chicos. También nos dice que desde la pedagogía activa y la pedagogía crítica se implica, ¿no? Una verdadera revolución, ¿sí? Que exige y nos invita también a nosotros a la búsqueda de nuevas formas de organizar, por ejemplo, nuestro proceso o nuestra planificación y nuestro proceso didáctico, ¿no? Pensando, por ejemplo, unos contenidos, unas secuencias, unas metodologías y criterios de evaluación que superen la lógica tradicional que ya habíamos visto, en donde se enfatiza más en el verbalismo, en el memorismo, ¿no? Y más bien pensar en maneras distintas de generar estos espacios de reflexión, sin dejar de lado, obviamente, la lectura, que es muy importante, ¿no? Porque a veces también eso ha sido muy criticado. ¿Qué sucede? Que los chicos tienden a desarrollar más actividades en las que se aplica algo, sí, pero cuando tienen que hacer tareas de lectura, por ejemplo, no cumplen con ese proceso. Entonces, tal vez ahí sí buscar la manera de combinar estas dos actividades, yo creo que resulta muy interesante. Y es un reto que tenemos porque yo les cuento también, por ejemplo, en la universidad nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros mandamos a leer algún material previo a la clase para desde allí discutir y de tal manera que la clase sirva como un espacio solamente para reforzar aquello que los estudiantes de pronto en lo que tuvieron dudas. Y resulta que a veces de un grupo de 40 estudiantes, tan solo 10 leyeron el material, por ejemplo. Entonces, trabajar con actividades que permitan de pronto hacer una especie de control de lectura, como se llamaba antes, me ha dado a mí resultado en algunos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les mando la lectura, pero también les mando, por ejemplo, un cuestionario que tienen que resolver los chicos, o les envío la lectura, pero les pido también un producto surja de esa lectura o un comentario. Entonces, de esa manera, al menos en algunos grupos me ha funcionado y estoy tratando de eh, motivarles a que estén leyendo constantemente porque sí, eso ha sido un problema en mi caso con los grupos que he tenido en la universidad. Entonces, no sé cómo estén ustedes, por ejemplo, profes, en cuanto a lectura de sus niños.
cuando usted les pide, bueno, de sus jóvenes ya, porque, o preadolescentes, ¿no? Cuando ustedes les piden, por ejemplo, realizar tareas de lectura, ¿cómo reaccionan los chicos? ¿Leen de manera autónoma? ¿Requieren como este, el que yo les digo, este control de lectura siempre? No sé, tal vez ustedes tienen algún plan específico para motivar la lectura. En las instituciones educativas existen, ¿no? Estos planes de, el plan lector y eso, pero ¿qué tan efectivos han sido? Cuéntenme ustedes, profes, desde sus experiencias. Aquí hay muchos profes también del área de lengua. ¿Cómo han visto esta situación? Sí, profe, verá, ahora es un poco más llevadero lo que es. Ahora hay una asignatura que se llama animación a la lectura. Entonces, por ende, ya el libro ya viene con el respectivo taller, ya se les ilustra a los chicos, entonces ellos van contestando, se les hace un poco más fácil. Pero si es que no fuera así, igual de la lectura se les saca unas ideas principales y se les hace trabajar. Eso sería mi magíster. Listo, muchas gracias. ¿Y cómo le ha ido? ¿Le ha funcionado esa estrategia, Elsa, a usted? ¿Siente que los Sí, chicos magíster. están leyendo? Sí, 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 yo soy profe de lengua y les doy la animación a la lectura. O sea, como usted sabe ahora, pues ya la generación de ahora no lee, pero exigido sí lo hace. Sí, 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 sí lo hace. Les gusta más Listo. lo digital, lo rápido. Muchas gracias, Elsa, por su aporte. No sé si tal vez los demás profes quieren comentarnos cuáles han sido sus experiencias en cuanto, por ejemplo, a la lectura con sus grupos. ¿Alguien más, tal vez? Buenas noches. Buenas noches. Yo Viviana. también soy profe de lengua, pero yo sí he tenido más bien mayores inconvenientes porque cuando se les manda a leer no lo realizan todos, en realidad. Sí hay un porcentaje alto de chicos que no leen y si se les hace leer en clases sí tienen un poco mayor dificultades en leer, en entender, hasta leer correctamente, o sea, no ponen la tilde o el acento en donde que es. Entonces, por eso mismo, como no leen bien, entonces ya no les gusta leer. Entonces, yo lo que he tomado y lo que he hecho es, por ejemplo, como ellos están acostumbrados a la rapidez y al ver, por ejemplo, yo me baso en los que son los videos de TikToks, en los Reels, son muy cortitos. La atención de ellos es 2, 3 minutos y gracias, hasta ahí. Entonces, yo lo que les hago es les mando a leer eso. Hay TikToks, hay profes que sí hacen, y sí es medio condensado y bonito. Entonces les mando y les digo, vayan a leer esto, vayan a ver este TikTok. Claro que está que tienen que leer y luego me tienen que decir, entonces eso me ha resultado más que decir cojan un libro y lean, porque en realidad no lo hacen, al menos en mi caso. Muchas Esa gracias. sería mi experiencia. Muchas gracias, Viviana. Y justo lo que decíamos, ¿no? Depende también, claro, ya del contexto y la época en la que estamos. Ahora, la, como que lo que está en boga, digamos, es lo más rápido, ¿no? Los TikToks, los Reels de TikTok que aparecen en las redes sociales. Entonces, a los estudiantes les gusta más estar involucrados en eso que en un libro, por ejemplo, ¿no? Que de pronto tal vez cuando nosotros estudiábamos era más frecuente el libro, la novela y ese tipo de recursos. Entonces, de acuerdo a cómo va evolucionando también las necesidades de los estudiantes, nosotros como profes tenemos que ajustarnos a dichas necesidades. Bien, profe Luis Fernando, Muy buenas noches. En buenas realidad, noches. eh, yo creía que con el asunto de la lectura, si bien es cierto, los chicos leen, pero no entienden muchas veces. Eso por un lado. Quisiera decir que de pronto es una falla de esta generación de chicos que estamos educando, no sé, culpar la tecnología que nos está haciendo, nos está ayudando en muchas cosas, pero yo creo que también tenemos parte de responsabilidad. Eh, en realidad, ni a nosotros mismos como maestros nos gusta leer. ¿Sí? Salen muchas normativas, salen muchas cosas, salen una cantidad de documentos, hay mucha investigación, pero no nos gusta leer, no nos gusta leer, nos gusta que nos resuman. Hoy en día, como decía Vivi, el ver el condensado, el ver el extracto, el escucharlo, porque a veces ni siquiera leerlo, es mucho más fácil.
estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos mediante la escritura y la lectura, obviamente. Estamos enseñados ya últimamente a los audios, dictar a la Alexa, no sé, dictar el Word, y yo digo, y eso de pronto es nuestra responsabilidad como personas, inclusive en este momento en el que estamos como maestros. Entonces, creía yo que de pronto el asunto de la animación a la lectura, pero en realidad creo yo que tendremos que cambiarle un sentido, porque ya a los chicos no les gusta leer el Mío Cid y ese tipo de cosas, ese tipo de literatura que nosotros consumíamos cuando éramos estudiantes, Ujú. ¿no? Buscar lecturas que en realidad le llamen la atención. Y eso es lo complicado porque no todos tienen los mismos intereses. Entonces, por ahí es un poquito hacer que los chicos lean. En las metodologías activas, por lo general, se pide que hagan algún tipo de investigación simple, una prelectura de algo o alguna situación de estas, pero son muy pocos los chicos que lo hacen. Ese es mi aporte, gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis. Igual también el profe Luis Vinicio nos dice, en la actualidad a los estudiantes no les gusta leer, solo lo hacen bajo presión y desde mi punto de vista no es lo más adecuado, ¿no? Claro, y precisamente ahí está el reto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso cambie, para que de pronto podamos iniciar con esa semillita que dice el profe Luis también? eh, de pronto que desde nosotros como docentes hagamos un hábito y construyamos con nuestros chicos de pronto este gusto, ¿no? Por la lectura. Sí, bien, entonces como para ir avanzando un poquito más, voy a seguir con las diapositivas, aunque el tema es sumamente interesante y podríamos seguir hablando sobre eso e incluso empezar a pensar ya en nuevas propuestas. Bien, entonces como la antesala de lo que implica entender las estrategias didácticas estaba basado principalmente en lo que tiene que ver con la didáctica y las escuelas de la didáctica que han tenido ciertas influencias para poder entender, ¿no? Lo que es una estrategia como tal. Eh, yo he puesto aquí algunas definiciones que nos ayudan a nosotros a entender lo que es una estrategia didáctica como tal. He citado algunos aportes, entre ellos, por ejemplo, el de Asprelli, que es una didacta argentina que habla mucho sobre estrategias didácticas y, bueno, específicamente sobre formación docente. Entonces, nos dice que al hablar de la enseñanza, no podemos dejar de mencionar la relación, ¿no? Que esta actividad realizada por el docente tiene con el aprendizaje. En tanto proceso que si bien involucra al docente, lo tiene por protagonista al alumno. Esta definición o esta idea, ¿sí? Al hablar sobre la enseñanza en general, nos lleva a nosotros a pensar la importancia que tiene el rol de dos actores dentro del proceso educativo, ¿no? Por mencionar dos, porque sabemos que hay más. Por una parte, el docente o la docente y por otra parte, él o la estudiante, ¿no? Y al momento de definir ya la estrategia como tal, Asprelli mismo nos dice que la estrategia didáctica se define como el hacer del docente en clase, ¿sí? Para enseñar y tienen que ver con sus distintas intervenciones siempre desde un enfoque pedagógico. Por su parte, también Vixio nos da otra definición y nos dice que las estrategias didácticas se pueden comprender como el conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica, ¿no? Entonces veamos nosotros aquí cómo desde las definiciones nos permiten comprender la importancia que tiene el rol del docente dentro del proceso educativo, que no es el único importante, ¿no? Que también existen los otros actores, pero vayamos nosotros notando desde la definición de estrategia didáctica cómo se da una intencionalidad o cómo se da un giro al momento de pensar en el docente como aquel que puede apoyar el proceso de aprendizaje, como aquel que guía el proceso de aprendizaje y establece ciertas acciones que permiten la construcción de un proceso de enseñanza más ajustado tal vez a la realidad o a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Asimismo, hay otros autores que de hecho tomé
algunas referencias o algunas citas de autores de Indonesia y Eslovenia, ¿sí? Que plantean las estrategias didácticas como aquellas que representan la selección planificada de formas de enseñanza por parte de los profesores, ¿sí? Y nos dice también, por otra parte, Valencic, que las estrategias didácticas concretan las habilidades de aprendizaje de profesores y alumnos para lograr objetivos educativos, teniendo en cuenta en este caso que el objetivo o el propósito de aprendizaje siempre va a estar en función de la época en la que nosotros nos encontremos, a lo mejor del modelo o desde la concepción pedagógica que se tenga en la institución educativa, de pronto desde el posicionamiento que tenga también el docente, ¿sí? Con respecto a sus estudiantes. Entonces, nosotros como docentes vamos siempre a estar de alguna manera supeditados a esa filosofía o a ese ideario, por ejemplo, institucional dentro de a nivel mesocurricular, ¿no? Y también a nivel macro vamos a responder obviamente a un currículo nacional en el que se establecen ciertos propósitos o fines y en función de eso vamos nosotros también a diseñar nuestra práctica docente. Ahora, teniendo en cuenta estas definiciones sobre estrategias didácticas, a mí me gustaría que hagamos un ejercicio y empecemos nosotros a definir lo que para nosotros serían estrategias didácticas activas, ¿sí? Recuerden que nuestro curso se denomina Aproximación a las estrategias didácticas activas. Por una parte, yo les doy entonces las definiciones de 4 autores que hablan sobre las estrategias didácticas como tal, ¿no? Como nos dice Asprelli, Vixio, Valencic, ¿sí? Y Stram. Ahora, nosotros vamos, ¿sí? A pensar en una definición propia, ¿sí? Sobre estrategias didácticas activas desde nuestra concepción, ¿no? Cómo yo entiendo las estrategias didácticas activas como tal, ¿sí? Por una parte ya está aquí una definición de estrategia didáctica como tal que nos permite entender como esa selección planificada de formas de enseñanza, como aquellas que concretan las actividades de aprendizaje de profesores y alumnos para lograr los objetivos, como aquellas que permiten entender el hacer del docente en la clase para enseñar y tienen que ver con sus intervenciones, y también como ese conjunto de acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. Esas son algunas definiciones de estrategia didáctica. Ahora nosotros le vamos a poner ese adjetivo de activas, ¿no? ¿Qué sería para nosotros entonces una estrategia didáctica activa? ¿Cómo la concebimos? ¿Ya? Si son tan amables, pueden ustedes escanear el código QR y van a acceder a un enlace de Mentimeter, ¿ya? Entonces, por favor, si es que pueden ingresar, les agradezco mucho. Si no, yo les voy a compartir igual el link ahorita al grupo y la idea sería que ustedes puedan colocar allí 3 palabras, sí, con las que ustedes definirían estrategia didáctica activa. ¿Ya? Les comparto entonces en este mismo momento, permítanme por favor. A ver, ustedes están aquí. Ya. Allí está, en el enlace del grupo de WhatsApp. No sé si es que tal vez tienen ustedes acceso. ¿Lograron tal vez? Voy a dejar de compartir para mirar acá. Les va a pedir un código, ¿no? ¿Les pidió tal vez el código? ¿Lograron ingresar, profes? Sí, sí, no pide ningún código. Ah, ya, buenísimo. Si no les pide código, mejor, ¿ya? Si no, en todo caso, si les llegara a pedir un código, está en el grupo. Ya, entonces nosotros tenemos por acá ya, yo les voy a ir mostrando las respuestas que ustedes van colocando, ¿sí? Ya, aquí estamos esperando entonces pues, por sus respuestas. Van a tener 3 entradas de palabras con las que ustedes podrían definir estrategia didáctica activa, pero, ¿sí? Con este adjetivo de activa, ¿no? Bien, ya, entonces por acá tenemos algunas respuestas ya de parte de ustedes. Aquí nos dice quiénes, o más que quiénes, cuántos participantes han logrado registrar su comentario, ¿no?
Perdón, Muy a bien. mí sí me pide el código, pero no me aparece el código en el chat. Ya, entonces, si le pide el código, póngale el siguiente, María Augusta, le dicto. 31 27 64 38. Porque creo que ya le he cambiado. ¿Le dejó? Me avisa nomás si es que usted le dejó ingresar. Ya por aquí están 3 personas que ya enviaron sus respuestas. Vamos a ver las respuestas de los demás. Me confirman nomás si es que logran ingresar, de pronto tienen algún inconveniente, me avisan para yo poderles apoyar, ¿ya? Yo creo que mi conexión está bastante deficiente y se quedó congelada la pantalla. O sea, no me rechaza, pero tampoco me permite ingresar. Ya, No, no me deja entrar. le puede refrescar la pantalla, de pronto ahí le funciona. No, es que no dejas. Ahí se quedó. Ya, si quiere Elsa, compartirme la pantalla, le ayudo. Ya. Ya, a ver, compártale nomás. Y luego regresamos para mostrarle las respuestas. Creo que es cuestión del internet porque no me deja ni compartir. Ah, Debemos haber... entonces sí, debe ser algún problema del internet más bien. Si no, lo que pueden hacer es enviarme por mensaje sus palabras y yo les ayudo respondiendo en el Menti. También eso es posible. Ya, por acá están 6 aportes ya. Listo. Sí me dejó ingresar. ¿Sí le dejo? Ya, buenísimo. Listo, entonces ya estamos por acá. No sé, profe Elcita, si le dejo a usted. Vamos a ver cuántos están por acá. Marquista, le voy a mandar por chat porque no nos está dando la vuelta. Parece que es cuestión del Del internet. internet. Ya, envíeme nomás. Yo le coloco. Ya. Ya, a ver, ahora sí. Pongo entonces lo suyo y con eso terminamos. Ya, muy bien. Ya, entonces estamos por acá, creo que con todos ya las respuestas. Voy a mostrarles ahora sí. Ya están respuestas de 9 personas. Listo. No sé si alguien más está con dificultad. Profe Luis Fernando. Marcelito, no, yo ya lo hice. Quería de pronto aprovechar mientras los compañeros hacen la actividad con una consulta. Claro, Verán, en el video interactivo salen 6 preguntas, ya. pero evalúa sobre 7.
Sobre 7. Bueno, en realidad el video debería evaluarle sobre 3. Yo ya les reviso, no se preocupe. Yo les hago, si es que está de ajustarle y pasarle como la media, yo ya les cambio el porcentaje. Porque ahorita está configurado para que le evalúe sobre 3. Sí, sí, pero como digo, estaba viendo en las notas, en las calificaciones, y Ya, sale menos de 3, porque están 7 preguntas aparentemente, pero en el video solamente hace 6. O no sé ya. si hace solamente. Yo le reviso entonces, no se preocupe. A ver, Eh, sí, sí, yo también, la última pregunta del video no salió. Creo que es esa la que dice, sí, no esa no, sale, es no sale, o sea, decía, pero no salía nada. ya, déjeme le veo. Más bien ahora. Pero igual, hay que, yo sí dejé ahí. Ya, listo, ya les reviso. Denme un segundito para ver cómo le están evaluando esa pregunta. Ya, por ejemplo, ahorita tengo sobre 3 está evaluándole, a ver, déjeme ver. Voy a verle el suyo, profe Luis. Ya, perdone que, ya, aquí está. Correcto, correcto, correcto. Ya, entonces, sí, a lo mejor está con alguna situación. Verá, le voy a compartir la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las respuestas de usted, profe Luis. Dice, ya, esta es la primera, está bien. Mm, Ya, dice guía, facilitador y planificador. Aquí creo que no le he respondido. Por ejemplo, Marcelita, a mí no me salió. Este de aquí, Sí, este de aquí no me salió a mí. ya. Solo me salen 6 preguntas. Del haciendo, magistro, prisma. Ya. Ah, ya. Entonces, claro, capaz por eso le baja la nota. Pero no, Ya, no, solamente tengo cuenta los puntitos y solamente hay 6. ya. Yo ya le ajusto entonces eso, ya, no se preocupe. Yo le reviso manualmente y les pongo la calificación, más bien, para que no haya dificultad. Profelcita, Ese trabajo lo hacer hoy porque yo me quedé sin internet un rato y no he escuchado de eso. no se preocupe, eso puede hacer hasta el día domingo. Ah, ya, ya, Sí, muchas gracias, muy sí, amable. tranquila, no se preocupe. Ya, listo, entonces creo que estamos por acá, ¿no? Déjeme que todo les habilito aquí, ya. Lo denme un segundito para verle si es que le puedo de una vez ahora poner, si no, más tarde mañana yo ya les hago. A ver, ya, bien. Ya, profe, si es que no le han hecho todavía lo del video interactivo, sí, permítanme yo el día de mañana confirmo con mi compañero de educación continua a ver si es que se puede tal vez hacer el ajuste ahora antes de que el resto de personas respondan. Vi que estaban ya respuestas de 3, sí, pero no se preocupen porque yo les hago el cálculo manual y les ajusto la nota, sí, en caso de que haya necesidad de ajustar. No sé, tal vez si es que Augusta, por ejemplo, usted me parece que también ya hizo. ¿Tuvo dificultades con el video? No, no he hecho todavía, la Ah, verdad. no, ya, no, perdón, Claudia era, Claudia. Querida Marcelita, ¿le puedo compartir para que vea? Ya, sí, claro que sí. A ver, me confirma por favor si se veía. Ya dice, ya, ahí está. Ajá. Era básicamente, eh, si usted cuenta los puntitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la estrella final. Sí, el ¿Sí? final no tiene pregunta, pero son 6 en total. Sí, son 6 en total. Me sale ahí el resumen en el final, la estrellita. Pero yo Ya, cuando voy aquí a calificaciones, ¿no es ya, cierto?
y veo el video interactivo, Ujú, y si están 6 de 6 debería salir 3. 100%, claro, claro. Como usted vio, justamente yo también hice lo mismo para ver las respuestas, pero esta Ya, pregunta no hay. La pregunta 3 que me salió a mí no, es que ya, si verá, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ya. Entonces, esa debe estar generando algún error allí. Ya, yo les reviso. Yo les reviso, profe Luis. Eso les pido a los otros profes que aún no hacen. Por favor, espérenme hasta mañana. Yo a las 8 de la mañana que ingresa mi compañero a trabajar, le pido inmediatamente que me ayude solventando eso y les mando un mensajito para decirles ya que ya está listo. Sí, Profe, eh, una consulta. dígame. Lo que pasa es que yo estaba revisando la página, pero a mí no se me visualiza las actividades. Entonces yo solo Mm, tengo, lo que se me permite visualizar es el foro de presentación y el Ya, cuestionario. La ya, última actividad que están ahorita estableciendo el conversatorio, a mí no se me refleja en la pantalla de la página de Luna de la educación continua. ya. Usted pudo, Steven, llenar, ya llenó la encuesta, el cuestionario, perdón. Sí, la encuesta ya lo llené. Ya llenó. A ver, déjenme le veo si es que, perdonen que utilice este tiempo, pero es rapidísimo solo para salir de dudas. A ver, las respuestas. F, Orellana. Sí, ya está contestada su cuestión, ya está contestado su cuestionario, debería permitirle ingresar. Ya, también tengo que consultar sobre su caso, ya, Ya. listo. Javier, ¿usted también tenía alguna pregunta? Sí, solamente quería hacer una pequeño paréntesis de lo que los temas que estamos tratando. Ya, Escuché de educación continua el compañero, no sé si me puede pasar en contacto luego de la clase, por favor. por supuesto, sí, yo les paso ahora al grupo. De hecho, hay un contacto de educación continua con quien ustedes pueden iniciar un chat, sí, a través de WhatsApp y les ayuda. ¿Ya? Entonces, es como un número Gracias. específico de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con educación continua de la universidad. Profe Luis, ¿usted también quería mencionar algo? No, Marcelito, yo no. Ya, listo. Profe Claudia, Sí, por favor. Esta actividad de Menti realmente yo no la pude realizar. ¿Tiene alguna calificación? ¿Cómo hago? no, esta de Menti no, la de ahorita no, tranquilo. Sí, en Ah, todo ya. caso, si usted quiere, Este envíeme por aquí por el tiene chat. algún, ya, ¿tiene algún código? Porque parece que me pedí un código, o sea, realmente se me hizo imposible entrar, no sé qué, Sí, ¿tiene algún código? sí tiene un código. El código es, ya le doy. Permítame un segundito, a ver, aquí estamos. Le voy a pasar al grupo, ¿ya? A Ok, ver, gracias. ya, no se preocupe. A ver, el código es 3127-6420. Ya, listo, ahí está el código. A ver, Vivi, perdón, profe Vivi, diga. A mí también dará viendo porque yo realmente no me había fijado en esto de las calificaciones ahorita que veo que revisa, yo también me si está mal. Ya, no se preocupe. Entonces, Yo ya les reviso oh, quiénes y si está están. de volver a hacer, ya para volver a hacer no importa. Claro, claro. Ya, muchas gracias. Ya, listo, profes. Muy bien. Entonces, ahora sí, para avanzar con lo que estábamos, vamos a retomar, ¿ya? Igual, cualquier duda que se presente, siempre, profes, me comentan nomás porque es importantísimo que ustedes estén tranquilos en cuanto a las actividades que hacemos, ¿ya? Bien, listo. Vamos entonces ahora sí a revisar las respuestas que ustedes nos han dado, retomando un poquito en relación a las estrategias didácticas activas, cómo nosotros consideramos o qué consideramos nosotros por una estrategia didáctica activa, ¿no?
Bien, entonces podemos aquí revisar o se ve reflejado que la palabra con mayor, digamos, número de personas que han mencionado es la palabra acciones, ¿sí? En el sentido de que permite que el estudiante pueda experimentar, pero no solamente en cuanto a lo práctico, sino también reflexionar, criticar, de pronto generar nuevas propuestas, ¿no? También vemos por ahí que aparecen las palabras comprensión lectora, trabajo en equipo, dinámica, ¿sí? Trabajo colaborativo, centrado en el estudiante se vuelve protagonista, como nos dice acá, estudiantes proactivos, existe colaboración, es un proceso compartido en donde se establecen múltiples soluciones, hay un rol activo, ¿sí? Orientación en cuanto al rol del docente, ¿no? Bueno, y por ahí también surgen actividades, dinamismo, colaboración, aprendizaje significativo, permite reflexionar, es un aprendizaje dinámico y existe compromiso. Bien, entonces con todas estas palabras que ustedes han planteado aquí, nosotros podríamos inferir, ¿no? Que una estrategia didáctica para que sea considerada activa debe propiciar que el estudiante tenga un rol protagónico en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que permita que el estudiante pueda actuar, ¿sí? En los diferentes momentos del proceso didáctico, que pueda reflexionar también, que el estudiante tenga un rol activo, pero también haya esa relación, ¿no? Con el docente, quien se constituye como aquel orientador del proceso, ¿sí? Y había autores que mencionaban mucho la palabra de activador del conocimiento, es decir, como aquel que estimula el proceso de aprendizaje del estudiante a través de distintas propuestas que hace, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar una temática determinada, entonces darles como más o varias alternativas para que el estudiante pueda, en este caso, actuar e involucrarse en su proceso de aprendizaje. Muy bien. Entonces, nosotros con esto sí podemos mirar que tenemos ya una idea clara de lo que son las estrategias didácticas activas, porque precisamente eso es lo que buscan, ¿no? Buscan que el aprendizaje que se genere tenga significado para los estudiantes y sobre todo puedan ellos aplicarlos en situaciones cotidianas, ¿no? En situaciones de vida real. Porque ustedes saben que cuando nosotros logramos aplicar lo que estamos aprendiendo en una situación contextual, eh, creo yo que el aprendizaje se vuelve mucho más significativo y sobre todo duradero. ¿Ya? Bien, entonces ahora retomando un poquito a lo que estábamos viendo por acá en la presentación, es importante también reflexionar sobre la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué papel cumplen las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, desde su mirada, profes, ¿qué podemos nosotros decir? Perdón el signo de interrogación que se plantea así, pero es una cuestión del tipo de letra que no me permite poner al otro lado. Entonces, a ver, por ejemplo, para usted, profe Vivi, ¿qué papel cumplen las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su perspectiva? Em, Ayudan a que se concreten las actividades de aprendizaje entre el profesor y los alumnos. Ya, muy bien. Por ejemplo, permiten, como nos dice la profe Vivi, concretar, ¿no? Concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Para usted, profe Luis, ¿qué nos dice? ¿Qué papel cumplen las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las estrategias didácticas, Las estrategias didácticas activas en este caso, ¿qué papel cumplen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? yo creería que van relacionados al obtener la destreza, al fin mismo de la educación, que el estudiante aprenda, pero de una forma significativa. Muy bien, ¿ya? Y por eso, ¿no? Yo he puesto también esta imagen que de pronto ustedes la reconocen mucho más, que tiene que ver con ese diamante curricular que ya hace mucho tiempo plantearon algunos de los autores, entre ellos Subiría, ¿no? Pero recoge, por ejemplo, la necesidad de que las, eh, las diferentes formas de enseñanza que nosotros propongamos
tengan estrecha relación entre los distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al fin que se persigue o el objetivo como tal, si pensamos, por ejemplo, en una clase, el objetivo de la clase, pero también al fin de la educación misma, de acuerdo a la filosofía institucional del centro educativo, los objetivos que yo me planteé, los contenidos, en este caso, en nuestro contexto, la destreza con criterio de desempeño, la metodología que voy a seguir o las formas de enseñanza, los recursos, la evaluación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, yo creo que nosotros lo tenemos que tener muy claro porque al momento de planificar, por ejemplo, dentro de nuestra planificación microcurricular, tenemos que indicar algunos de estos componentes, ¿no? Como por ejemplo el objetivo que tenemos, el proceso, la destreza que hemos seleccionado para desarrollar la clase, la metodología que vamos a seguir, qué recursos vamos a utilizar, cómo vamos a evaluar, ¿no? Ese proceso. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos claro que las estrategias didácticas cumplen un papel importantísimo dentro del proceso porque sin desmerecer a las demás, creo que nos dan a conocer el cómo lograrlo, ¿no? Si bien, por ejemplo, el contenido nos dice el qué, los objetivos nos dicen el para qué, los recursos nos ayudan como a, nos apoyan en este proceso y la evaluación nos indica qué tanto se consiguió. La metodología en este caso, en donde se enmarcan las estrategias didácticas, constituyen como uno de los elementos más importantes porque marcan la ruta de acción del proceso didáctico, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos nosotros siempre a proyectarnos hacia eso y por eso también la necesidad de hacer este curso, ¿no? Porque claro, de pronto nosotros también necesitemos trabajar en cuanto a tema de currículo y aprender a manejar bien el currículo en cuanto a desagregación de destrezas, en cuanto, por ejemplo, a criterios, a identificación de criterios de evaluación, y también los indicadores de evaluación, pero es importante que ya una vez que hemos conocido eso, que de alguna manera se vuelve un tanto, no quiero decir más sencillo, pero ya está como prescrito allí en los documentos, ¿sí? Ahora sí yo pueda operativizar aquella destreza que yo estoy intentando desarrollar en mis estudiantes, aquella forma de evaluación que yo quiero conseguir con un proceso didáctico que en realidad me sirva y me lleve hacia ese objetivo de la clase, ¿no? Bien, entonces desde ese punto de vista, quiero que se queden con esa idea de que la estrategia o las estrategias didácticas, y en este caso las estrategias didácticas activas, pueden constituirse como en ese punto, en esa ruta o en ese camino que nos permita llegar de manera distinta a nuestros estudiantes y conseguir los resultados de aprendizaje esperados. Bien, ahora vamos a pensar un poquito, ¿sí? En cuanto a las estrategias didácticas y las maneras, perdón, las maneras en las que nosotros podemos aplicarlas en clases, ¿sí? Ahora, para dar respuesta, obviamente, a esto o para pensar en esto, es importante considerar dos preguntas importantes, ¿no? Por una parte, desde su concepción, ¿quién enseña y quién aprende? ¿Ya? Eh, claro que para nosotros responder a eso tenemos que analizar cuál es la concepción que tenemos nosotros de enseñanza, cuáles son los modelos que guían nuestro accionar docente y dan sustento a nuestra práctica. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que cada uno de ustedes responda en silencio, ¿no? Ustedes mismos, desde su concepción, quién enseña y quién aprende, ¿ya? Y luego de eso, ustedes puedan comentarme cuáles son las respuestas a estas preguntas, ¿sí? Hagamos entonces ese ejercicio rapidísimo, en 2 minutos tal vez. Ustedes piensen desde la concepción que tienen ustedes sobre lo que es enseñanza, los modelos, en este caso, que guían su accionar como docente y que le dan sustento a su práctica, desde su perspectiva y desde su experiencia, incluso a lo largo de su trayectoria profesional, quién enseña y quién aprende. ¿Ya? Vamos a pensar entonces, por favor, en esas respuestas. Si alguno de ustedes de manera voluntaria quiere compartirnos la respuesta, les agradezco, pero yo sí quisiera escucharles a todos
porque cada uno vamos a tener una visión distinta de lo que es, en este caso, quién enseña y quién aprende dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Dentro del proceso didáctico como tal. Bien, si es que alguien quiere comenzar, podemos hacerlo. Si no, yo voy nombrando, si les parece, y ustedes me van dando sus aportes, ¿ya? A ver, por ejemplo, profe Claudia, desde su perspectiva, ¿quién enseña y quién aprende en el proceso didáctico? Ya, en lo que es el proceso didáctico, quien enseña siempre estará involucrado, diría yo, el docente. Siempre estará involucrado el docente porque sería la persona que guía el proceso de enseñanza. Que estaría con la utilización de estrategias, de métodos, a través del conocimiento, con normas. ¿Y quién aprende? Aprende, en este caso, el punto clave aquí, el actor principal sería el estudiante. El estudiante quien va descubriendo, va investigando, va creando, y a la vez también el docente, porque siempre estamos aprendiendo, siempre algo nuevo. Tenemos la idea, tenemos un poco el conocimiento, pero no tenemos toda la verdad, sino que siempre estamos también en ese proceso de aprender. Muy bien, muchas gracias, profe Claudia, por su respuesta, ¿sí? Ahora vamos a escuchar el aporte de más docentes. Profe Blanquita, ¿qué opina usted? ¿Quién enseña y quién aprende dentro del proceso? Bueno, al momento de enseñar, no solamente el maestro tiene toda la potestad, no, no es que todos sabemos nosotros, también nosotros debemos escuchar a los estudiantes y también al mismo tiempo vamos aprendiendo de ellos. Nosotros no sabemos siempre todas las respuestas, pero sí sabemos guiar, eso sí. Gracias. Muchas gracias también por su respuesta. Profe Javier, ¿qué opina usted? Desde su experiencia, incluso desde su asignatura, ¿no? ¿Cómo ve usted esta relación? ¿Quién enseña y quién aprende? Bueno, ¿quién enseña un porcentaje? Opinando por ahí, algunos compañeros indicaban de que el docente es quien permite orientar a los estudiantes, pero también son los estudiantes quienes enseñan. Desde mi experiencia y como profesional en el área de educación física, una actividad son los estudiantes también quienes enseñan, quienes interactúan entre ellos y a su vez en un trabajo colaborativo enseña también algunos pasos, algunas actividades de algún ejercicio a otro estudiante. ¿Quién aprende? Pues todos aprendemos, incluso los docentes aprendemos de los mismos estudiantes a veces, ¿sí? Entonces ese es mi punto de vista, mi criterio. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora tal vez a escuchar el aporte del profe Vinicio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuando yo estudié o estaba en la escuela, ¿quién enseñaba? El docente. ¿Quién aprendía? Los estudiantes. Pero los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, en la actualidad, desde mi punto de vista, el que enseña es mutuo, es decir, es un intercambio entre estudiantes y docentes. Y quien aprende también es igual, estudiantes y docentes. Todavía algunos docentes no estamos aptos para este tipo de cambio. Todavía nos paramos al frente y creemos que nosotros somos los que tenemos la última palabra y no escuchamos a los estudiantes. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, profe Vinicio. Bien, teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes coinciden, ¿no? Y yo también de este pensamiento de que, bueno, quien enseña, yo creo que ahora el rol de enseñar ya no está direccionado específicamente en el docente, sino también en las diversas formas, incluso de organizarse con los estudiantes, también ellos enseñan, ¿no? Y también aprenden tanto el docente como el estudiante de diversas formas. No sé si es que tal vez el resto de profes coinciden con ese pensamiento. No sé, tal vez, profe Luis, si es que usted coincide con esta idea de que, bueno, es mutuo el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. Considero que sí, Marcelita. En realidad,
Es una situación que en matemática, por ejemplo, nosotros en la institución con los chicos, más allá de enseñar a sumar y a restar en octavo, es el desarrollo de problemas. Y por ejemplo, hay chicos que le buscan otras soluciones no matemáticas al problema. Que a veces uno sí se queda reflexionando y diciendo, sí, ¿por qué no se me ocurrió? Con la lógica también se puede. Entonces, Exacto. es un proceso de ida y vuelta, Ujú. en el que aparentemente uno está al frente tratando de guiar el conocimiento, llevando una estrategia, una planificación diseñada para llegar al estudiante, pero terminamos haciendo otra diferente por cómo se van desarrollando las cosas. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y justo yo les iba a preguntar, ¿no? ¿Qué aprendieron tal vez ustedes de sus estudiantes? Y justo lo que nos comenta el profe Luis Fernando, ¿no? A veces les planteamos una situación y tienen que dar respuesta y nos dan respuestas que nosotros ni siquiera habíamos imaginado, ¿no? Porque no se nos ocurrió, como decía el profe Luis. Tal vez alguien que tenga alguna experiencia, alguna anécdota de algo que hayan aprendido de sus estudiantes dentro de las clases y que quieran comentarnos, que haya sido como muy significativo para ustedes, profes. No sé, tal vez, profe María Augusta. Realmente no tengo alguna experiencia específica que recuerde este momento, pero definitivamente yo siempre aprendo de mis estudiantes, sobre Ujú. todo porque vemos temas variados y, y de hecho a mí me gusta precisamente aprender de ellos. De pronto hay algún tema cultural con el que yo no estoy familiarizada, pero ellos sí. Entonces yo en ese aspecto soy muy humilde, digamos, en reconocer si no sé algo, para precisamente darles la oportunidad a que ellos también puedan compartir el conocimiento de lo que pueden. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y justo de eso hablaba también un capítulo del libro de un autor, Bertrand, justo que le puse en las referencias como parte de nuestro material de estudio, sí, y decía lo importante que es reconocer que nosotros como docentes no tenemos la última palabra ni tenemos todo el conocimiento, ¿no? Y a veces, claro, los chicos salen con ideas o con preguntas que nos desestabilizan porque no sabemos la respuesta en ese momento. Entonces, lo importante, decía esta autora, de poder reconocer que nosotros también tenemos que aprender constantemente y que hay que decir que se desconoce, pero que podemos iniciar un proceso de investigación mutua con los estudiantes, por ejemplo, y que tal vez ese sea el inicio de un camino que les lleve a los chicos a tratar de o a iniciar, por ejemplo, procesos de indagación, de búsqueda de información de fuentes confiables, ¿sí? Siempre aprovechar esas situaciones que de pronto pueden parecernos al inicio como trágicas, ¿no? Porque no supe qué decirle a mi estudiante. Más bien aprovechar esa situación para generar espacios de búsqueda conjunta, ¿sí? Bien, profes. Entonces, muchas gracias igual por sus aportes siempre. Eh, Vamos ahora a escuchar, no sé si es que tal vez ustedes ya han visto o han tenido la oportunidad de escuchar los aportes de este autor que habla mucho sobre el proceso de enseñanza y a mí me gusta la concepción de enseñanza que tiene, ¿no? E incluso la forma en la que él concibe al aprendiz como tal. Yo les voy a proyectar porque me ha parecido realmente interesante las reflexiones que él hace y de pronto esto nos sirva también para conectar con las ideas que él tiene y saber si es que estamos en la misma línea o de pronto no coincidimos por alguna situación o experiencia que hayamos tenido en nuestras prácticas. ¿Sí? Bien, entonces yo les voy a poner play el video y ustedes me dicen si es que se escucha. Por favor. Les voy a poner con todo aquí, compartir el sonido. Ya. ¿Es posible escuchar para ustedes, profes? Sí, sí se escucha. Sí, listo. Sí, Ya. sí, sí Entonces está claro. voy a continuar. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño
si tienes 3 caramelos, te puedes comer 5. Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos. Un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto
porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir que el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Listo, profes. No sé si es que lograron escuchar con claridad. Yo tuve que apagar un ratito mi cámara porque parecía que estaba interrumpiéndose la señal. Sí, no sé si tuvieron inconvenientes o escucharon con claridad todo. Sí, Profes, se Sí, se escuchó. escuchó. sí se No, sí se escuchó. escuchó con claridad. Ya, listo. Muchas gracias, profes. Bien, entonces, a partir de lo que escucharon de este profesor que se llama José Antonio Fernández Bravo, ¿qué podemos nosotros rescatar como, no sé, algo que tal vez nos haya llamado la atención, algún pensamiento con el que nosotros estemos de acuerdo, tal vez alguna idea con la que no estemos de acuerdo? ¿Qué tal les pareció el video? Si es que ya lo han visto antes, también es válido hacer esa aclaración, ¿no? Que de pronto ya la vieron y que tenían tal vez por ahí algunas ideas previas. A ver, profes, ¿qué dicen? Vamos a escuchar a quienes todavía no hemos escuchado hoy, el día de hoy. Profe Santiago, cuéntenos. ¿Alguna idea con la que Bueno, usted coincida? A ver. sí, en verdad un video bastante interesante, primera vez que lo veo y en verdad, o sea, nos deja una gran enseñanza a los docentes de que a veces seguimos poniendo esas barreras educativas, ¿no? De que debemos centrarnos en una sola verdad que tal vez sea la que nosotros supuestamente tenemos, pero en verdad, si es que llegamos llegamos a investigar, o perdón, llegamos a conocer bien a nuestros estudiantes y también el punto de vista que ellos tienen, tal vez sean más lógicos que nosotros mismos. Ellos creo que tienen, van más allá de lo que nosotros tal vez queremos que llegue, pero nosotros nos cerramos mucho a que si no es o no repiten lo que nosotros dijimos en clase, pues obviamente están mal, pero tal vez su lógica, su razón está mucho más allá de la respuesta que nosotros queríamos. Por lo tanto, tal vez aquí, tal vez acoto con lo que decía el doctor Alonso Puig, que decía todo ser humano, en todo ser humano hay grandeza. Y eso es lo que nosotros no vemos en nuestros estudiantes. Nosotros a veces todavía los vemos como algo inferior, pero tal vez sean algo que esté intermedio con nosotros, hasta superior a nosotros como docentes. Muy bien, muchas gracias, profe Santiago. Y justamente es lo que dice, ¿no? Este profesor, que a veces dice, nos lleva a pensar. Yo me estaba anotando algunas frases porque me gusta mucho cómo piensa este profesor, y decía que tal vez cuando nosotros escuchamos respuestas que de pronto no esperábamos de nuestros estudiantes, o que eh, tal vez pensamos que no razona, como decía, ¿no?
te hace pensar que tal vez el adulto sea un niño empobrecido, ¿no? Qué interesante pensamiento de este profesor. Nos dice también, pienso que cualquier parecido es demasiada coincidencia, nos dice también el profe Luis Aguilar, y me gusta su lógica, la de analizarse a sí mismo para saber qué, qué llevó a cabo, me imagino es, sí, y sobre todo la de poder repensarse uno mismo, ¿no? Hacerse ese autoanálisis, esa autoevaluación de qué tan conectado estoy con mis estudiantes, qué tanto los conozco, de pronto, qué estoy haciendo yo para que en realidad lo que yo quiero compartir con mis estudiantes sea construido por ellos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profe Fernando, también, Luis Fernando, por comentarnos eso en el chat. Me gustaría también escuchar el aporte del profe Steven. Sí, buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Sí, sí, sí. Yo creo que un video bastante interesante y va bastante enlazado a lo que anteriormente se había hablado. En sí no hay docencia sin dicencia, ¿no? Entonces creo que el aprender a escuchar, el aprender a percibir todo lo que pasa en el aula, creo que es un indicativo que va a permitir hacer una evaluación general de lo que ocurre y con qué tipo de personas, estudiantes estamos tratando, ¿no? Inclusive para mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje como tal. Algo muy bonito que me llamó la atención y una de las frases que él mencionaba era aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces creo que con eso resume mucho todo lo que hemos venido tratando hasta este momento. Muy bien, muchas gracias, Steven. Sí, precisamente yo también anoté esa frase que me encanta, sí, pensar siempre en quién va a recibir la clase, ¿no? Cuando yo planifico, pretendo que ponerme en el lugar de quienes van a estar conmigo en ese momento en la clase con mis estudiantes y desde allí tal vez proyectarme a las actividades que pueda hacer en función de las particularidades de mi grupo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. No sé, tal vez quiera comentarnos algo también la profe Elcita, alguna frase que usted haya notado, que le haya parecido interesante. Profe Marcelita, en mi caso yo siempre aprendo de los chicos, ¿no? O en mi materia entra lengua y cultura, pues yo tengo estudiantes diversos, de diversas culturas. Ujú. Entonces ellos, yo siempre me he llevado la idea de, y he aprendido mucho de ellos porque cada uno de ellos viene con su cultura, con su costumbre y se comparte y se aprende. No, no siempre el docente tiene la palabra, ¿no? Porque quien enseña, aprende. Muy bien, Gracias, Marcelita. muchas gracias. Muchas gracias. María Augusta. Sí, a mí me gustaría compartir más bien mi reflexión. Me encantó el video, pero me doy cuenta que algo que a mí me ha ayudado y a veces como que me obliga a ver esa perspectiva del estudiante, más bien ha sido mi rol como madre, porque mi hijo fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. Y yo recuerdo que en una prueba de matemática le habían pedido que haga un conjunto a partir de unas figuras geométricas que tenían. Entonces, cuando me fijé, yo creo que lo interpretaron como garabatos, como no sé qué, pero yo me di cuenta que él había tomado las figuras geométricas para hacer una casa. O sea, él con las figuras geométricas había dibujado una casa, o sea, el triángulo le hizo el techo, un círculo era una pared, el rectángulo era la otra pared y una línea por ahí era el piso. Pero me imagino que la profesora no sé, pensó que estaba jugando, no sé por qué, pero para él ese era su conjunto, porque incluso hizo un círculo alrededor. Entonces, a veces a mí cuando me cuesta tal vez el ver que lo que trato de enseñar no les llega y como que uno como docente o como persona más bien como que pierde un poco la paciencia, como que vuelvo a ese rol de madre y digo, a ver, si a mí me gustaría que perdieran la paciencia con mi hijo,
Entonces eso como que me obliga a ser más empática en, en tratar de entender, o sea, qué perspectiva tienen al momento de percibir el contenido que se está tratando de. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, María Augusta. Y creo que ahí cabe, ¿no? La frase que decía José Antonio Fernández Bravo: escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen los niños, ¿no? Y por qué hacen lo que hacen precisamente. Desde conectar con el estudiante e incluso conocer, ¿no? Por ejemplo, la profe tal vez pudo conocer con mayor detalle y a profundidad cuál era la situación por la que estaba pasando su hijo en este caso. Muy bien, muchas gracias. Claudia. Sí, realmente coincido bastante con María Augusta. No pensaba yo opinar, más bien pensaba solo dedicarme a escuchar a todos los compañeros. Pero viendo el video, o sea, es muy, muy, muy agradable. Se aprende mucho de las diferentes experiencias con los niños, pero realmente a mí siempre lo que me enfoqué siempre fue en la percepción, porque a veces uno enseña, tiene planificado, sabe que enseña, oh, tiene ya la estrategia, pero en este caso el estudiante puede percibir de diferente manera. Yo recuerdo que una vez me tocó dar una clase de educación cultural y artística, y así mismo para ver qué opinaban ellos, les hice observar una imagen, les proyecté la imagen, les hice observar, y le pedí la opinión de cada uno, y cada uno tenía una percepción tan distinta de lo que veíamos, del cuadro que se veía en las diferentes imágenes. Entonces, suele pasar eso, que a veces ellos tienen otra percepción y no es que estén mal, no es que estén mal, lo que sea María Augusta, de pronto ella lo vivió como mamá, con su propio hijo, ¿no? Entonces, a veces suele pasar eso con los estudiantes. A veces en matemáticas se les indica, se les dice algo, y a veces lo que decía Luis, yo comparto, hay estudiantes que tienen otra percepción y de pronto ya no lo resuelven de manera aritmética, un ejercicio, sino que se van por la lógica. O de pronto lo interpretan de manera diferente y no es que estén mal, no es que estén mal, pero bueno, a veces uno como docente simplemente guía a veces la orden que realmente me está pidiendo, pero sí, yo creo que en la vida es así. Tenemos diferentes percepciones, a veces como decimos, como tomamos, no todos somos iguales, entonces sí, yo creo que debemos de ser muy perceptibles como docentes, porque cada estudiante es un mundo diferente, percibe, ve las cosas a su manera, como él realmente la siente y la ve. Entonces eso, la manera perceptiva sobre todo, me parece súper, súper interesante del video, porque Muy bien. no espera lo que él estaba enseñando, sino algo diferente o que de pronto ni se imaginó. Muchas gracias. Muchas gracias también, Claudia, por su aporte. Han sido aportes muy valiosos. Muchas gracias por siempre participar. Con el afán de continuar con las demás actividades, voy a avanzar, sí, a la siguiente lámina. Y precisamente la idea o la intención es que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra práctica, ¿no? ¿Qué pienso de mi práctica como docente? ¿Cómo me visualizo yo ahora? ¿Sí? Entonces yo les he preparado unas preguntitas que quisiera que ustedes me ayuden contestando, ¿sí? Bueno, es un cuestionario, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para pasarles el documento. Es un cuestionario que es completo, en el que se trata de que ustedes primero se conecten desde su infancia, desde su esencia, ¿sí? Y luego puedan responder las preguntas sobre percepciones sobre la práctica docente. Sin embargo, por cuestiones de tiempo ya, vamos nosotros a ir directamente, ¿sí? A la última sección que dice percepciones sobre la práctica docente, ¿ya? Y yo quisiera que ustedes me ayuden contestando el cuestionario. El cuestionario completo va a servir para trabajar en la última actividad que está en el aula virtual. Verán, permítanme solamente para que ustedes me entiendan, ¿sí? El cuestionario como tal va a servir, el cuestionario completo ustedes lo van a subir aquí. Ya les voy a mostrar la tarea. Y de hecho ya van a ir adelantándola. Sí, verán aquí en la unidad número 1, sí. Aquí hay una actividad que dice, esta de aquí, análisis de la práctica docente, ¿ya? Y dice, estimados participantes, para esta tarea, bueno, deben leer el texto que está aquí y luego responder, ¿no? El cuestionario que se les va a compartir. Si ustedes ingresan aquí, aquí tienen un enlace al cuestionario, ¿ya?
y lo pueden subir hasta el día domingo. En este momento, nosotros vamos solamente a llenar la última parte del cuestionario, que es la que me interesa en este momento, ¿sí? Me interesa mucho todo el cuestionario, pero ahorita para la clase, solo la última parte, ¿ya? Entonces, les voy a compartir el documento ahorita a través del chat para que tengan a mano, ¿ya? Y lo que yo quiero es como que ustedes puedan hacer unas respuestas extensas sobre estas preguntas que se plantean, porque yo creo que es importante que nosotros volvamos un poquito y recordemos, ¿no? ¿Por qué fuimos docentes? ¿Por qué elegimos, por ejemplo, ser docente? Si me considero o no me considero un buen docente y por qué, ¿sí? Vamos a centrarnos en estas preguntas de acá, ¿ya? Les voy a señalar con un color, con plomo les voy a señalar las preguntas que yo quiero que en este momento respondan. El resto de preguntas ustedes las van a responder con calma hasta el día domingo, ¿sí? Pero las preguntas que están ahorita con plomo, estas son las que necesito sobre las que piensen en este momento, ¿ya? Por ejemplo, ¿se considera usted un buen docente? ¿Qué es lo que más le gusta de la carrera docente y qué es lo que menos le gusta? ¿Qué considera que hace falta para ser un buen docente? Y al final de su trabajo, ¿por qué cosa en particular le gustaría ser recordado? O sea, cuando usted ya termine su trabajo y se jubile, por ejemplo, como docente, ¿no? ¿Por qué le gustaría ser recordado? ¿Qué legado personal le gustaría dejar? ¿Y qué está haciendo actualmente para que esto suceda? Ya, esas preguntas son las que yo quiero que ustedes en este momento puedan pensarlas y responderlas y luego entonces hacemos la socialización para mirar cómo estamos nosotros percibiendo nuestra práctica docente. ¿Ya? Listo, entonces les comparto ahora mismo el archivo. Permítanme un segundo para... Aquí está. Ya, listo. Me comentan si les llegó el archivo. ¿Pueden tal vez visualizarlo? ¿Abrirlo? Sí, sí, ya llegó el archivo. Sí, ya. Entonces, en el cuestionario completo, como les digo, lo vamos a contestar después con calma, ya que no es nada complicado, son algunos datos que les ayuda como a regresar a los inicios, sí, pero lo van a poder subir con calma hasta el día domingo en la actividad que dice análisis de la práctica docente, sí. Y ahorita en este momento de la clase solamente van a realizar conmigo las preguntas que están señaladas con plomo que dice percepciones sobre la práctica docente. ¿Ya? Adelante, entonces, profes, ¿les parece si les damos 13 minutos para completar esto? Y de esa manera tengamos nosotros un tiempito para poder socializar las respuestas, ¿sí? Son las 20 horas y 57 minutos, entonces estaríamos hasta las 21 y 10 y ya con las respuestas a estas 4 preguntas que están planteadas, ¿sí? Y luego podríamos compartir con los compañeros en 20 minutos lo que ustedes han logrado escribir. ¿Sí? Bien, profes, entonces trabajemos en esto y si tienen alguna duda, por favor me comentan. Yo estoy aquí pendiente. Grabar. Listo, estamos grabando nuevamente. ¿Quién nos quiere contar, por favor, cómo se considera o cómo se percibe usted como docente, ¿no? ¿Qué piensa usted de su práctica como docente? A partir de las preguntas que yo les planteé, ¿cuáles serían entonces esas percepciones que ustedes tienen? Adelante, por favor, profes. ¿Alguien que quiera empezar? Solo de manera oral, no necesita mostrar el texto escrito, ¿no? De manera oral nada más. Ya el escrito lo suben en la tarea. A ver. Voy a nombrar entonces, como no hay todavía voluntarios, vamos a ver, profe Vivi, no sé, usted creo que habilitó el micrófono. Sí, ha quedado habilitado desde que hablé. Ya, bueno, entonces aprovechemos y de una vez compartamos entonces estas respuestas, ¿ya? Ya, a ver, la primera pregunta decía, ¿se considera usted un buen docente? ¿Por qué? Ujú. Entonces, yo puse que sí, o sea, sí me considero porque si no estaría mal en la carrera, pues no. Sí me considero un buen docente, me hice una autoevaluación. Ujú. Eh, Primero creo que
por los conocimientos que tengo. Creo que sí, pues, soy una buena docente, también por la parte en la que uno se está actualizando y retroalimentando ya con los chicos y con los cursos que hacemos, intentando ser empática con los estudiantes, tratando de comprender las necesidades individuales de cada uno y ajustándome a ellos. Sí, Ujú. trabajando, como le dije, en mis habilidades de comunicación, verbales y no verbales, para que pueda llegar y transmitir a los chicos de manera clara y accesible todos los conocimientos, que esa es la idea, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante en lo que es la parte académica. Muy bien. Eso, espéreme bajo. La otra pregunta decía, ¿se considera La otra decía, ¿qué es lo que más le gusta de su carrera docente y qué es lo que menos le gusta? Esta sí hice una lista. Lo que más me gusta es el impacto positivo que uno da en la vida de los estudiantes, la innovación y la creatividad que uno tiene que tener todos los días, porque como va cambiando los tiempos, no es lo que yo estudié y como a mí me enseñaron, sino como están ahora, el aprendizaje continuo que uno tiene, porque siempre estamos en cursos y tratando de actualizarnos, y las relaciones que se forjan con los chicos. Son Sí, relaciones significativas que cuando uno está en la calle y se encuentra con estudiantes, sí es muy bonito que le recuerden y le digan, usted era mi profe, que sí, sí, ujú. yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces eso sí queda una satisfacción de que los chicos se acuerden. Y lo Muy que bien. no me gusta son las cargas de trabajo elevadas, o sea, lo que es tanto papeleo y tanta burocracia que uno tiene que tener, guardar evidencias de que a pesar de que uno trabaja, tiene que tener evidencias de que sí hace para luego poderse defender de posibles ataques que tenga, como estamos ahora. Los desafíos en el aula cuando se trata de trabajar con chicos de necesidades realmente no estamos preparados para todo, a pesar de que uno haya cogido cursos y estudiado y todo. No somos todólogos, como digo yo, cada uno tiene su área específica, pero el ministerio nos pide que seamos psicólogos, médicos, profesores, mamás, papás, entonces sí es complicado. Y la falta de recursos que tenemos que pasar como sistema fiscal. Sí, a pesar de que, como dijo nuestro director, sí tenemos nosotros proyectores y llevamos nosotros también nuestras cosas, computadora y todo, pero sería muy Ujú. bonito poder trabajar todos, tener internet, que los chicos tengan ese acceso, pero eso sí limita. Entonces, a eso me refiero con la falta de recursos. Y dice, ¿qué considera que hace falta para ser un buen docente? Em, yo creo que eso es una combinación de muchas habilidades, características y actitudes que van más allá solo del conocimiento del contenido. Hay algunos elementos claves, como por ejemplo, lo primero y lo primordial sería la pasión por la enseñanza, o sea, que le guste lo que haga, porque ir con obligación realmente eso se transmite, se ve y se siente. Tener empatía con los chicos, como dijo la compañera, yo también tengo una hija y siempre pienso y digo, ¿qué hiciera yo? O cómo quisiera yo que le traten a mi guagua para yo hacer lo mismo. Entonces, tener esa empatía, una habilidad de comunicación, una habilidad para motivar, adaptarme a los chicos y tener un aprendizaje continuo sin olvidar la ética profesional, siempre teniendo también un límite porque al fin y al cabo nosotros somos docentes, ellos estudiantes y como está en la actualidad, tenemos que tener eso bien marcado. Muy bien. Y dice el último, al final de su trabajo, ¿por qué cosa en particular le gustaría ser recordado? A mí me gustaría ser recordada por las conexiones significativas con los estudiantes, por haber compartido los conocimientos y experiencias para poder inspirar y ayudar a otros. Eso sería todo lo que yo más o menos puse, Muy bien. ¿ya? Muy bien, profe Viviana. Muchísimas gracias por todos estos valiosos aportes. Miren, qué importante es hacer esta autoevaluación de nuestra práctica, ¿no? Y como decía la profe Vivi, yo considero que soy buena docente. Sí, y a veces uno como que cuando le toca decir, ¿no? Si soy bueno o no, frente a los demás, a veces tiende a dudar de que sí seré bueno o no, ¿sí? Pero no, la profe Vivi dice, yo considero que soy buena y eso es importante, o sea, considerar y autopercibirse como un buen docente, claro que sí, con esa tendencia a pensar de que uno no conoce todo, obviamente,
pero que con lo que estoy haciendo ahora, tal vez lo estoy haciendo bien, que puedo mejorar, sí, ¿no? Entonces es siempre importante autopercibirse como a gusto también con la carrera que uno se eligió. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar, por favor? Sus respuestas. Voluntarios, otro voluntario. A ver, profe, tal vez profe Vinicio. Con gusto. Muchas gracias. ¿Se considera usted un buen docente? ¿Por qué? Sí me considero un buen docente. Primero, por el respeto a cada uno de ellos. Busco alternativas de solución a los inconvenientes que ellos tienen. Y lo más importante es que cuando en la actualidad yo ingreso a alguna institución pública, encuentro a mis primeros estudiantes ya trabajando allí, dice, hola, profe, y yo no sé quién es, entonces, por allí es la respuesta a que sí soy un buen estudiante, perdón, un buen docente. Y quiero ser buen estudiante en Pues, este curso también. muy bien, esa es la actitud. Correcto. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más le gusta de la carrera docente y lo que menos le gusta? Lo que más me gusta es interactuar con los estudiantes, con los maestros, con los padres de familia. Solucionar inconvenientes que tienen cada uno de ellos y que ellos vayan tranquilos a sus casas. Lo que no me gusta y odio y peleo durísimo con mi jefa, la subdirectora, es la burocracia. Eso sí, odio porque yo puedo escribir bellezas en la planificación, por ejemplo. Sin embargo, al momento de dar la clase, eh, no, no se siguen los pasos por diferentes motivos o diferentes intereses de los estudiantes. Más que con mi jefa es con el Ministerio de Educación, que ellos inventan cada cosa y hacen desde detrás de un escritorio y no ven la realidad que tienen cada uno de los estudiantes. La siguiente dice, ¿qué considera que hace falta para ser un buen docente? Le puse actualización, especialmente en las plataformas que está de moda, el TikTok, por ejemplo, veo que hacen algunos maestros ya excelentes actividades en TikTok, eso me falta aprender y lo voy a hacer para estar a la moda como docente. Y la última dice, al final de tu trabajo, ¿por qué cosa en particular le gustaría ser recordado? Por los valores que yo enseño a cada uno de mis estudiantes. ¿Y qué estoy haciendo? Es predicando con el ejemplo. Lo más importante en un ser humano son los valores y en la actualidad son los que realmente no estamos cumpliendo a cabalidad y por eso la sociedad está como está. Siempre vamos por lo fácil, siempre nosotros o los jóvenes buscan alternativas sencillitas, no les gusta el esfuerzo y allí está el inconveniente. Nosotros como docentes estamos llamados a incentivar, a motivar para que se esfuercen y consigan honestamente las cosas. Eso en cuanto a lo que yo pude contestar con las percepciones sobre la práctica docente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también a usted, profe Vinicio, por los aportes, siempre son muy valiosos. Les agradezco también le agradezco a la profe Vivi por haber compartido. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder escuchar los aportes de los demás, sí, pero yo sí quiero leerlos, ¿ya? Entonces les invito, por favor, a que completen el cuestionario y, como les decía, les registren a ese documentito en la tarea del curso que está planteada en la unidad 1 del aula virtual. ¿Sí? Yo voy a leerme los cuestionarios completos porque me interesa mucho saber de pronto cuáles son esas autopercepciones que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Porque eso obviamente va también a tener cierta incidencia cuando uno intenta, por ejemplo, aplicar cierta estrategia didáctica. ¿Sí? Bien. Para ir cerrando ya el curso, yo había también planteado, sí, otra actividad que era
Asimismo, basada en preguntas, perdonen por las múltiples preguntas de esta sesión, pero considero que son muy importantes para poder uno conocer también a los participantes. Entonces, la temática que aborda es como tener un acercamiento al grupo de clases de EGB superior, ¿no? Y, por ejemplo, preguntarse uno, ¿qué conoce de sus estudiantes? ¿Sí? La forma de nosotros poder entablar esta relación, como bien decía el profe Vinicio, esa conexión y la profe Vivi, ¿no? Que le gustan mucho las conexiones que generan con los estudiantes. Entonces, en nuestra trayectoria, por ejemplo, profesional, cómo hemos logrado conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Actualmente, por ejemplo, usted si se sitúa en un grupo específico, digamos en octavo de básica, ¿sí? Y yo le hago la pregunta, ¿qué conoce usted de sus estudiantes? Usted tiene como ese escaneo fácilmente de lo que implica el curso como tal, tiene esa imagen del grupo y sabe algunas ideas o alguna información importante del grupo como tal, ¿sí? Eso es importante considerar, ¿no? ¿Qué tanto yo conozco, por ejemplo, de mis estudiantes? Por otra parte, también es importante preguntarse cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en uno de sus grupos, por ejemplo. ¿Cómo es que aprenden estos chicos? ¿Qué tipo de inteligencias tienen, por ejemplo? ¿Sí? Y en función de eso, yo, ¿qué estoy tomando como base para al momento de realizar mis planificaciones y elegir una estrategia didáctica, decir, ah, sí, es que mis estudiantes tienen, por ejemplo, muchas habilidades con lo visual, entonces voy a elegir una estrategia que vaya como más enfocado hacia lo, tal vez no a lo único, ¿no? Más bien pensando, como decía también, ya le doy la palabra al profe Santiago, como decía el profe Santiago, desde esta concepción del diseño universal de aprendizaje, ¿no? ¿Qué conozco de esto? Y en función de ello yo diseño una planificación que vaya pensado en todos los estudiantes, pero siempre considerando y contemplando aquellos elementos que a los chicos les interesa y sobre todo sobre lo cual yo voy a poder generar un proceso de aprendizaje mucho más significativo para ellos. Profe Santiago. Profe Santiago. Sí, muchas gracias. En verdad, un poquito medio que acotando a sus explicaciones, pues es siempre lo que yo intento trabajar con los docentes cuando realizo estas capacitaciones, ¿no? Sobre todo sobre el diseño universal del aprendizaje, es que a veces todavía mantenemos esa enseñanza tradicional, tal vez de una manera, no sé, inconsciente, tal vez nosotros decimos que no, ya no es tradicional, pero sí, es que nos paramos frente a un pizarrón, escribimos la materia, ponemos ejercicios y no estamos tomando en cuenta como bien se toman bastante en consideración para realizar una planificación para todos los estudiantes, es su estilo de aprendizaje. Creo que es lo más fundamental que debemos tener nosotros en cuenta cuando nosotros vamos a realizar la planificación. Y todavía se siguen viendo esas planificaciones en las cuales los docentes solo ponen una actividad, solo creo hasta solo clases magistrales, pero no se está tomando en cuenta hasta lo que hay más dentro de un aula de clase últimamente, que son estudiantes kinestésicos. Entonces, creo que eso nos faltaría un poco, motivar a los docentes o como docentes mismos, ponernos en los zapatos de los estudiantes y saber cómo poder planificar, cómo poder nosotros llegar y satisfacer todos esos estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Eso, profe. Muy bien, muchas gracias, profe Santiago, por ese aporte importantísimo, ¿no? Claro, y lo interesante de este curso y lo que me gusta es la diversidad de participantes, ¿no? Por ejemplo, el profe Santiago, desde su experticia también en el área, nos comenta, ¿no? La importancia de reconocer, por ejemplo, estos estilos, estos ritmos de aprendizaje, estas diversas inteligencias al momento de pensar la planificación. El profe Vinicio desde el área de inspección, el profe Luis Fernando desde el área de dirección. Entonces, es como que nos permite tener una visión global de todo lo que implica el hecho de trabajar en la escuela como tal, ¿no? Bien, y por último, también otra de las preguntas que es preciso que nosotros nos hagamos es por qué es importante conocer al grupo. Siempre pensando en que yo al momento de conocer a mi grupo puedo tal vez buscar la forma de conectar con el grupo.
Sí, yo sé que como profes nosotros de alguna manera tenemos ese don desarrollado, ¿no? Esa capacidad de llegar al alumno, ¿sí? Pero adicional a todas esas habilidades que nosotros como profes podamos tener, siempre es importante también saber qué es lo que están viviendo los estudiantes, de qué situaciones vienen, ¿no? Tal vez la escuela es el único lugar seguro que tengan en los estudiantes, porque la casa no les ofrece eso, por ejemplo, el hogar, ¿no? Y a partir de eso también pensar en estas situaciones diversas, en generar espacios de reflexión, de análisis, de crítica, de un espacio tal vez como una especie de catarsis en donde los estudiantes puedan comentar también dichas situaciones, ¿no? Bien, y finalmente, algo con lo que yo quería que ustedes se queden también es entender que los estudiantes, bueno, y ustedes saben mucho más que yo esto porque han tenido ya una vasta experiencia trabajando con los estudiantes de educación básica superior, pues considerar que es una etapa un poco compleja, ¿no? Porque los chicos están como en esa etapa de transición desde la niñez hacia la adolescencia y que obviamente va a incluir una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales y que va a influir en su personalidad, en sus relaciones interpersonales. Entonces, en función de eso también se puede pensar qué tipo de estrategias, por ejemplo, nosotros podemos elegir al momento de planificar. Pensar también que si nosotros retomamos, por ejemplo, las ideas de Piaget, de acuerdo a las etapas de desarrollo cognitivo, ellos se encuentran en las operaciones formales que tienen un razonamiento, o se espera que ellos desarrollen ya un razonamiento hipotético deductivo, que puedan hacer inferencias, ¿no? Y también, obviamente, desarrollar ese pensamiento crítico y creativo. Y en este caso, con la interrogante que yo les quiero dejar es, ¿qué rol jugamos nosotros como docentes en esta etapa de transición de niñez a adolescencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros actualmente para poderles apoyar a los chicos en este proceso que es un poco fuerte? Si todos recordamos en estas etapas, a veces nos costó a algunas más que otros, pero es una etapa de muchos cambios, de cosas nuevas, de que yo como estudiante quiero tal vez encajar en el grupo, que tal vez tengo miedo al rechazo, desarrollo cierta inseguridad a veces si es que no tengo el apoyo, por ejemplo, de mi familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como profes para apoyar este proceso, ¿no? Eso es algo que nosotros también deberíamos preguntarnos y a su vez al momento de reflexionar también, cuando nosotros hagamos nuestra planificación microcurricular o de manera concreta en este curso, cuando nosotros vayamos a hacer la planificación de clase, por ejemplo, pensar en todos estos aspectos de nuestro grupo y seleccionar de esa manera la estrategia que nos permita llegar a ellos en todas las dimensiones, ¿no? Tanto la parte cognitiva, afectiva, la parte psicológica y emocional como tal. ¿Sí? Con esto entonces, profes, yo cerraría la unidad número 1. Ahí están las referencias sobre las cuales yo me he basado también. Las tienen también en el aula virtual. No sé si es que tal vez quieran aportar algo más antes de cerrar. Si no, pues por el día de hoy sería todo lo que yo quería conversar con ustedes. No sin antes siempre agradecerles por la predisposición y la participación que tienen en el curso. ¿Algún comentario tal vez? ¿Profes? ¿No? No sé si es que ese silencio es porque ya se me fueron o porque todo quedó muy claro. No sé si No, tal aquí vez... estamos. Muy bien, Todo quedó claro. muy bien, profes, muchas gracias. Igual si es que quieren hacer alguna sugerencia en cuanto a la metodología de trabajo, no sé, algún cambio que quisieran hacer, pues siempre es bienvenido. La intención es que este proceso de capacitación se desarrolle de la mejor manera, que aprovechemos estos espacios virtuales que tenemos, que yo sé que no es lo mismo que una actividad presencial, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea lo más llevadera posible, ¿sí? Entonces, nuevamente les recuerdo, por favor, en el aula virtual ustedes tienen en la unidad 1 las actividades que cumplir, que es básicamente el video interactivo, profes, ¿sí? Que les pido que si no realizan todavía, no lo hagan hasta el día de mañana en la mañana,
yo a las 8 de la mañana me pongo en contacto con mi compañero para que nos ayude con ese detalle de la pregunta que dice que no está apareciendo. ¿Ya? El video interactivo, el video foro, que ese sí se puede realizar sin problema, y el cuestionario de análisis que les mandé el día de hoy, las preguntas ya completas, solamente les suben ese archivo, ¿ya? Y también hay un cuestionario pequeñito de preguntas sobre la unidad. Eso lo pueden llenar ya a partir del día de mañana. Yo les había dejado oculto para que primero hoy terminemos, ¿sí? Lo que hemos conversado y ahí sí poder hacer la evaluación como tal. Solo les voy a mostrar para que si alguien de ustedes de pronto no lo tenía a mano, ¿sí? No lo tenía claro, en este momento, a ver, aquí, perdón, un ratito, les compartí un ratito, profes. A ver, voy a cambiar de pantalla para que le puedan, ya, acá estamos, y ya, aquí, listo. Entonces aquí está, profes. En la unidad número 1, sí, igual yo les voy a mandar mañana un recordatorio con las actividades para que lo tengan pendiente, ¿ya? Aquí donde dice actividades tienen el video interactivo, que este sí les pido que por favor mañana, en la mañana ingresen porque necesito primero corregir ese detallito de la pregunta, ¿ya? El video foro, aquí están las orientaciones y el análisis de la práctica docente, que es responder al cuestionario que les mandé el día de hoy, ¿ya? Y esta evaluación que la pueden hacer a partir del día de mañana a primera hora. Un detalle que les quería comentar también, profes, es que, por ejemplo, si alguien quiere revisar la clase, aquí donde dice sesiones grabadas van a estar las clases. Ya está la clase del día 16 y el día de hoy también va a estar subido aquí, ¿ya? Entonces, eso, profes, era lo que les quería comentar. Si no hay ninguna pregunta ni ningún otro aporte o comentario, me despediría de ustedes deseándoles una feliz noche, un buen descanso. Nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Una buena noche a todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, una buena Gracias, noche. lunes. Bien, descansen, profes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes que les vaya Gracias. muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.